Les decíamos que en los próximos días va a declarar por primera vez de forma anticipada una víctima de la Operación Océano contra 2 de los 32 imputados que tiene hasta el momento la investigación sobre explotación sexual de menores. El 23 hay una nueva audiencia de la causa por el reclamo que han hecho varios imputados y sus abogados para acceder a nuevas pruebas que están en poder de la fiscal Darvinia Viera. Está con nosotras el abogado Juan Williman del Consultorio Jurídico de la UDELAR, de la Facultad de Derecho de la UDELAR, que es uno de los defensores de las víctimas de la Operación Océano. Buenas tardes, muchas gracias por estos minutos en Vespertinas. Buenas tardes, no, es un placer estar acá. Lo primero que nada, esta víctima que iba a declarar hoy de forma anticipada, antes de decir que no lo hizo, vamos a contar por qué ella iba a declarar de forma anticipada. Primero empecemos, en la etapa indagatoria hubo declaraciones de víctimas que también llevaron a otras detenciones, porque eso, si no, se empieza como a confundir todo, ¿no? Lo que pasa es que hay que distinguir la indagatoria preliminar que lleva la Fiscalía y tiene su legajo y licencia administrativa de la etapa judicial y la prueba que efectivamente es judicial. Por eso se llama prueba anticipada. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que lo que tiene Fiscalía son evidencias que recolecta en su investigación y que recién son prueba cuando efectivamente eso sucede en juicio. En el marco del juicio. Claro. Lo que sucede es que esto que parece una excepción no es una excepción. Está regulado en el Código del Proceso Penal y está regulado en la Ley de Violencia Basada en Género que determinadas víctimas, especialmente vulnerables, declaran de forma anticipada. Esa no es la excepción, esa es la regla. La regla es que una víctima menor de edad, una víctima de delito sexual, una víctima discapacitada, etcétera, declare en modalidad anticipada. ¿Eso qué significa? Que lo que normalmente sucede, que las declaraciones se producen en juicio, o sea, se que los abogados defensores de los imputados podrían preguntarle en el marco de su declaración, ¿verdad? No, porque eso puede efectivamente pasar, porque hay pruebas anticipadas donde están todas las partes y la prueba se controla. Anticipada viene justamente de anticipar el momento procesal en que hubiera sucedido. Esto debe de ocurrir normalmente en juicio. Yo tengo hoy un juicio de consultorio, un homicidio, y toda la prueba se diligenció en juicio. No hubo nunca prueba anticipada que hubo que incorporar. Pero vuelvo a reiterar, por lo que dice el código, hay determinadas víctimas, determinadas categorías de víctimas en realidad, que deben, no es una posibilidad, no es una opción. No es una opción, deben declarar en esta modalidad, como prueba anticipada, es decir, al juicio se llega con esa prueba ya diligenciada. ¿Y qué implica esta modalidad? Esta modalidad además implica, que es lo que está bien lo que tú decías, en realidad implica dos cosas. No solo anticiparla en el tiempo, sino que además hay que tomar ciertas precauciones, que son independientes de la precaución de que sea anticipada. Esto es no compartir la sala con el imputado, el hecho de no recibir preguntas directas de los abogados de los defensores. O sea, están presentes los abogados defensores, pero no se pueden dirigir a la víctima. Tenemos que buscar unas formas alternativas que son simples. Hoy, por ejemplo, hubo declaraciones de testigos protegidos y no estaban ni siquiera en el edificio, ni siquiera compartimos el edificio con la audiencia. ¿Eso por qué se hace? En el caso de los testigos protegidos, porque no queremos que se sepa su identidad. Ni siquiera se le dice señora, se le dice cuando se le pregunta, testigo número 1, ¿puede usted decirme? Testigo, no podemos saber si es mujer, si es hombre, qué franja tarea tiene, dónde vive, nada. Incluso, repito, ni siquiera compartimos el edificio. Nosotros celebramos la audiencia en un edificio en la OPEC, y esta persona está en otro recinto. Con las víctimas no se requiere identificar a la víctima, no se la requiere proteger respecto de su identidad, sí respecto de su integridad y su dignidad, entonces por eso sí se la separa, repito, no se comparte recinto, no se le hacen preguntas directas, se busca una tercera persona que es la que haga el interrogatorio, se discute de forma previa el interrogatorio al cual va a ser sometida entre las partes y el juez de alguna manera lo decide, y todo eso son garantías que son garantías, repito, fundamentales que no deberíamos ni discutir, es lo que el ordenamiento previó para proteger a víctimas especialmente vulnerables. No todas las categorías de víctimas están protegidas con este estatuto. ¿Qué podría llegar a pasar si eso no ocurriese? Y bueno, seguramente algunas víctimas no declararían si les toca compartir el recinto, no declararían si estuvieran sometidas al cuestionamiento o al contrainterrogatorio directo de los abogados de los imputados. Podrían cambiar, digamos, también. Sí, y seguramente si nosotros le variamos las condiciones, las declaraciones podrían llegar a variar y eso afectaría la calidad de la prueba y la eficacia de la investigación. En realidad son dos aspectos. Uno relativo a la eficacia de la investigación y otro al cuidado de la integridad y la dignidad de la víctima. Son dos cuestiones
que hay que sopesar y en las dos se basa la normativa para prever esto, ¿no? De hecho, hubo una víctima que hace unas semanas que se echó para atrás, digamos, por decirlo que vulgarmente. no quiso declarar. No Bueno, quiso lo que pasa es declarar, que no está obligada a hacerlo. No, claro. No está obligada a participar del proceso ni está obligada a hacerlo. O sea que una víctima podría manifestar su voluntad de participar en el proceso y otra no. De hecho, el consultorio primero tomó una consulta, después 2, después 4, después no me acuerdo, creo que son 11 en definitiva. Y esas voluntades se fueron dando en distintas etapas. Claro. Porque yo no le puedo exigir a una víctima, tenés que tener la voluntad de participar en el proceso. Eso viene o no viene. Claro. Pero nos pasa con papás que pierden a sus hijos y originalmente no quieren saber nada y después quieren participar del proceso hasta la lectura de la sentencia, hasta el último día. Sí, claro. Entonces, ¿Y ella por qué hoy, la víctima, por qué no declaró? no están declarando, no hubo pruebas anticipadas, porque hay una discusión jurídica que para mí está saneada, pero las defensas de los imputados la plantean y la jueza en definitiva todavía hace lugar a esa discusión, que es que las defensas de los imputados están planteando que le falta determinados medios de prueba para poder llevar adelante esa declaración anticipada con toda la información. ¿Qué quiere decir eso? Y que quisieran que determinadas pericias o cosas que faltan por diligenciar estén en poder para, repito, estar en mejores condiciones para esa declaración. Nosotros desde el consultorio entendemos que eso no está previsto. De hecho, si la prueba es prueba anticipada, no exige que todas las evidencias estén diligenciadas, ni tampoco exige que las defensas cuenten con todo el legajo de investigación. Por algo se llama prueba anticipada, significa va a ocurrir antes del juicio y va a ocurrir en algún momento de la indagatoria preliminar. En algunos casos incluso que hemos tenido, no de explotación, sino de abusos sexuales, lo primero que se hizo fue la declaración anticipada. Claro. Porque era el momento para hacerlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista emocional, fue lo primero. Y de hecho en el legajo no había nada. Porque además, lo primero fue la declaración la y después lo otro. revictimización, digamos, ¿no? La revictimización, perdón. Sí, o sea, está el tema ese de que en realidad en el momento en que se denuncia, en el momento que está la víctima, en el momento que es el eso asunto, correcto. ¿no? Eso correcto, ese es el fundamento. Es una cosa, ahora, si lo haces 2 meses después, ese es el fundamento de la Cámara Gesell y de evitar la victimización secundaria o revictimización a la que haces referencia, que el sistema anterior, por ejemplo, hacía gala de esa situación, porque la persona tenía que relatar el hecho primero en la policía, después le hacía en la fiscalía, después le hacía en el juzgado, después le hacía con el equipo técnico. Bueno, la quinta vez que lo relataba, la persona ya estaba realmente desgastada. Lo que se intenta con la declaración anticipada es evitar la victimización secundaria y que la persona tenga que caer en el relato una y otra vez. En realidad no es tan difícil de entender, es como si a cualquiera de nosotros nos pidieran que contáramos algo doloroso, varias veces, claro. Y bueno, si cualquiera de nosotros nos ponemos en esa situación y contamos algo doloroso, nos va a volver a generar angustia. Eso es razonable. Claro. Imagínense en una situación de tal extremo. Y bueno, hoy no sucedió, digamos. No, hoy no. Hoy se volvió a prorrogar, claro, porque hay varias declaraciones anticipadas previstas. Hubo una muy especial de una audiencia multitudinaria donde no se pudo fijar fecha y en realidad hasta la fecha no se han producido declaraciones anticipadas. Hoy estaba prevista una, no se llevó a cabo. Y esto también vuelve a ser porque la defensa sigue interponiendo... sigue planteando que le faltan elementos para poder cumplir ¿Pero adecuadamente. ¿No estaba saldado? ¿En un momento no se había saldado? O sea, sigue apareciendo cada vez y lo van a seguir haciendo. Bueno. O sea, ¿cómo es? ¿Es una estrategia conjunta o es una estrategia que lo llevan adelante distintos estudios? No quiero porque estamos dudar hablando de que son muchos imputados con diferentes estudios jurídicos, ¿no? Sin dudar de la buena fe de los colegas, supongo que pretenden estar lo mejor preparados posibles para esa declaración. Te vuelvo a repetir, yo entiendo que el argumento no está justificado porque la prueba anticipada no exige ninguna parte del articulado que se cuenten con todas las evidencias o que la defensa cuente con todas las evidencias. La prueba anticipada tiene otro fundamento y bueno, tenemos que tomarla en el momento que es necesario y tomará a todas las defensas, me incluyo, incluso la defensa de la víctima, tomará a todas las defensas, incluida la de la víctima, con las herramientas que tenga. Porque repito, no se está pensando solo en las garantías, se está pensando también en la víctima, que está muy bien pensar en las garantías de los imputados. Y de hecho esto no es una competencia. Claro, a ver, la garantía de todos los ciudadanos. Exactamente. ¿No? De eso se trata. Históricamente se vivió como que, y del consultorio siempre notábamos como que poco menos que velar por las garantías de las víctimas es ir en contra de las garantías de los imputados. No, de ninguna manera. Si hay algo por lo que vela la Facultad de Derecho de velar es por la garantía de todas las partes en juicio
y el código lo establece de entrada. Acá hay que respetar la dignidad de las personas que participan en el proceso, y esto es tanto el imputado como la víctima, a la que históricamente nunca se la respetó como tal en el proceso, ¿no? Juan, decime una cosa, ¿conforma que los imputados por explotar sexualmente a menores lleguen a un acuerdo abreviado con Fiscalía? Sí, nosotros no vemos, desde el consultorio también tenemos esta posición que es bastante discutida, no vemos al abreviado de una manera tan negativa como lo ve incluso la población. Nosotros creemos que los abreviados, primero que los que estudiamos este tema desde el origen, sabemos que el abreviado es la válvula de escape que está prevista en el sistema para que no todo se vaya a juicio. Esta semana que yo les contaba que teníamos juicios en el consultorios, casi no hicimos otra cosa. Pasamos en juicio de las 9 de la mañana hoy hasta las 3 de la tarde durante 3 o 4 días. O sea, lo que se le requiere para hacer un juicio oral es mucho desde el punto de vista de recursos humanos, materiales, temporales, etc. Entonces, lo primero a decir es que el proceso abreviado está previsto justamente para eso. Lo segundo es que no es verdad que las penas que se obtienen en el proceso abreviado son tanto peores que las que se pueden... Si es que la pena puede ser valorada en peor o mejor. La pena intenta hacerlo... Ni más liviana, ni más... La pena intenta ser lo más justa posible al hecho que se analiza. Lo que pasa que, lamentablemente, a la prensa siempre sale... Las noticias que salen del abreviado son aquellos casos en donde se puede ver una diferencia entre el proceso. Que la sentencia, digamos, que queda como una cosa... como un titular, ¿no? Y que no se ve el antecedente de eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos es de las tortas fritas, ¿no? Claro. Que vos decís, le pagó con unas tortas fritas, pero en realidad era receptación, en realidad las tortas fritas era su producto de su trabajo. O sea, si uno pone en contexto todo lo que se hace, en realidad tiene muchísimo más sentido que Por esto. supuesto. En este caso, la persona que fue con un juicio abreviado no tenía antecedentes penales. Solo tomó contacto por redes. Y no tuvo nunca contacto personal. Puede hacer la justicia, porque no tiene más, o sea, en realidad es un caso en el que no tiene más nada para con dos ventajas sustanciales. Primero, lo que tú decís es importante porque eso de las tortas fritas ni siquiera era un abreviado, era una suspensión condicional del proceso que la LUC lo eliminó. O sea que ese mecanismo, que era útil en algunas situaciones, era un mecanismo realmente útil, se eliminó. Pero más allá de esa necesidad y esa sensación de reclamo social, de justicia, lo que no se advierte es que el abreviado genera dos cosas que marcás muy bien, que es, primero, se evita la victimización, porque yo si llego a un abreviado le evito todo esto que estamos discutiendo, el estrés de tener que declarar, etcétera, etcétera. Yo en los casos de abusos sexuales, delitos sexuales, etcétera, si se logra un abreviado y si efectivamente se obtiene una condena sin hacer pasar a la víctima por todo este peregrinaje, entonces hay una cuota muy positiva que la gente no está viendo. La segunda cuota positiva es que en este tipo de delitos, donde le cuesta tanto identificarse como víctima a la víctima y al victimario como victimario, el proceso abreviado exige que el victimario asuma su responsabilidad. Claro. Y me parece que eso también es importante, porque si algo ha hecho esta causa es poner en el tapete una temática bien compleja, ¿no? Que es la protección de niñas y adolescentes, qué hacen con su vida, qué decisiones toman, el libre acceso en este caso a las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la protección de niñas y adolescentes, qué importancia le damos desde no solo el sistema de administración de justicia, en general, básicamente. Acá lo dijiste muy bien, lo dijiste casi exactamente como lo acabas de decir, y te voy a citar. Está bien, sos tú, ¿no?, el que hablas en este libro. Sí, esa es una cita que hace el periodista Eduardo Barreneche de un artículo que escribí para el semanario Crónicas. Acá dice, la operación Océano pone en tela de juicio realidades que forman parte de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, como la violencia sexual, el uso y abuso de estupefacientes, la exposición ilimitada en redes sociales y los mensajes de una sociedad de consumo que los debilita. Es muy fuerte eso que decís. Pero es una realidad. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es que, en definitiva, no nos preocupamos? Nos preocupamos mucho más por cuáles son las penas y si es abreviado o no es abreviado, que por qué llega un adolescente de 14, de 15 años a esa situación puntual. Dale. Justamente, a eso que te estás refiriendo, nos están llegando un montón de mensajes, que da la casualidad que cada vez que hablamos de este caso, surgen este tipo de mensajes y claro, generan como una dualidad en alguna sección, digamos, de la opinión pública. Dice, la opinión popular, primero, pregunta, ¿ha afectado a las víctimas? O sea, lo que dice la gente.
Principalmente pensando en, por ejemplo, otro mensaje que llega y dice, qué caso bravo, porque las chicas que estaban en Instagram, supongo que hablando de algunas de las víctimas, invitaban a fiestas electrónicas y se hacían pasar por mayores, ¿no? Entonces como si de alguna manera eso justificara todo lo demás. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuánto incide la opinión pública en las víctimas, en el proceso? ¿Cuánto, digamos, desde el punto de vista legal se puede proteger o qué explicación se le puede dar a esta gente, ¿no? Bueno, incide y lamentablemente hay filtración de información que no debería haber en ninguna causa, en esta ni en ninguna otra. Está muy bien que haya información porque la sociedad la exige. El nuevo código lo establece expresamente. O sea, la publicidad del proceso es una garantía. Garantía de control. Que sea público. Garantía de control de lo que hacen los servidores públicos. O sea, van a controlar el trabajo de la fiscalía, del juzgado, del propio consultorio, ¿por qué no? Estamos todos en la misma bolsa en ese sentido. Y eso está muy bien, pero también es verdad que hay algunas cuestiones que deberían quedar bajo reserva y no quedan bajo reserva. Y eso sí afecta a la investigación. Claramente así afecta a la investigación. Por ejemplo, los chats. Claro, por ejemplo, determinada información que eventualmente podría cubrirse. ¿Por qué? Porque así como los defensores reclaman que la situación de sus imputados hubiera sido mejor, se mantuviera en reserva y no salieran publicados, lo mismo se puede decir de las víctimas, que siendo menores y teniendo esa condición de per se, debería haberse protegido mucho más. El tema que es difícil, porque, no repito, no creo que los medios lo hagan de forma adrede, buscan dar información, y en la información se filtra. El tema es cuál es el resguardo del sistema para que cierta información delicada no se filtre. Ustedes piensen que un adolescente infractor no puede ser dado a conocer. O sea, sin embargo, un adulto con antecedentes, sí, por algo hay una diferencia entre menores hay y quienes adultos. cuestionan, dice, esas personas, ¿no? Víctimas, que se hacen pasar por mayores. Si no les cabe alguna responsabilidad legal por haber mentido, digamos, y hacerle creer a la otra persona, eso es una forma, hay muchos mensajes que llegan. Y ahí no entrarán los padres, los adultos, los responsables, digamos. Bien. En primer lugar, es muy difícil trasladar la responsabilidad a la víctima cuando se trata de un menor de edad, ¿no? Porque nosotros tenemos a los niños, niñas, adolescentes en un régimen jurídico muy especial, tutelado especialmente, al punto, y ustedes lo saben, que el régimen procesal penal de adultos no se aplica nunca a los adolescentes infractores, los cuales no cometen delitos porque son inimputables, y de hecho, si cometieran algo, que es lo que tendríamos que analizar, es si cometió una infracción a la ley penal que de lo que surge, no. O sea que difícilmente le puede trasladar una responsabilidad a alguien que no la tiene. Ustedes vean la enorme diferencia. Si alguien comete un homicidio con 18 años y un día, un homicidio muy especialmente agravado, puede llegar a estar 30 años condenado. Ahora, si tiene 17 años y 300 días, no, como mucho podrá estar 5 o 10 años a partir de la LUC privado de su libertad. Ni siquiera es una pena, es una medida socioeducativa. Lo mismo podríamos decir de cualquier contrato civil. Salgo de lo penal y voy a la vida civil. Nosotros podemos celebrar los contratos que nos parezca, tenemos capacidad para eso, ponemos a firmar un menor de edad y no. Acá, y lamentablemente no lo puede hacer. Entonces, eso es lo que se protege justamente. Acá siempre hay un tema del límite de edad, ¿no? Sí, es histórico. Y otra cosa interesante que decís en ese artículo, claro, y otra cosa interesante que decís en ese artículo, porque yo pensé que era una convención, ¿no? Pensé, 18 años, sos mayor, bueno, porque en algún punto hay que poner un límite. Es como un límite, digamos, artificial, como si fuera un límite geográfico artificial. Si siempre es arbitrario. Físico, todos los límites tienen una arbitrariedad. Acá decís que el límite de edad no es un capricho normativo del legislador, es un límite cuidadosamente estudiado que responde a múltiples criterios, entre ellos un criterio científico, que la neurociencia explica mejor que nadie. O sea, tiene una validez de la maduración sin duda, psíquica. Y está estudiado criminológicamente, si no, nadie podría sostener, y por eso en la mayoría de los países comparten nuestro sistema. Y por eso se discute tanto, y cuando se discute bajar la imputabilidad es una enorme discusión que no está saneada ni por asomo, y por algo esto evolucionó y en algún momento fue 21 y todavía la gente menor de 21 años es menor de edad relativo y es un atenuante en materia penal. O sea, en materia penal, alguien que comete un delito con 18, 19 años tiene una atenuante clara que es menor de edad relativo. Y eso habla de justamente el desarrollo emocional, intelectual y, ¿por qué no?, como dice la neurociencia, de la capacidad de poder diferir en el tiempo
las consecuencias de mis actos, lo que en la adolescencia no necesariamente pasa. Y eso está estudiado de verdad, está estudiado hace mucho tiempo y no, si bien parece un capricho, no es un capricho. Si tal vez haya que discutir nuevamente, así como una vez pasó 21 a 18, bueno, habrá que discutirlo. Esa discusión se ha dado y la discusión siempre ha salido a favor de mantener los 18 años como edad de imputabilidad. Porque además, para ser coherentes, si vamos a bajar la edad de imputabilidad para responsabilizar a una persona, lo tenemos que hacer para todo. Para derechos para y votar. para obligaciones. Entonces tiene que salir a votar, a manejar, a casa, a todo. No es que yo lo puedo llevar exclusivamente al plano de hagámoslo responsables penalmente o hagámoslo responsables civilmente, o en este caso trasladémosle la responsabilidad, pero después eventualmente no va a poder ejercer derechos que los que tenemos 18 años. Sí. No, por eso hay una enorme discusión y por eso, por lo menos desde la academia, se dice claramente esto no es un capricho, esto es una decisión consensuada y largamente discutida. Con una base sólida que ¿Y habrá que seguir discutiendo? Bueno, ¿Y sí. Decime una cosa, ¿qué efecto crees que está teniendo esta operación Océano para nuestra sociedad? Porque realmente irrumpió todo ¿no? en un momento y quedamos como choqueados. Sí, yo creo que desde ese punto de vista el efecto es positivo. No recuerdo discutir estos temas públicamente, como estamos haciendo hoy acá, y analizando cuestiones tan elementales como la edad de imputabilidad o la capacidad de un adolescente, un menor de edad, de hacerse responsable de una cuestión tan... A ver, no puede firmar un contrato de arrendamiento, va a celebrar un contrato bastante más complejo como de los que estamos hablando. Esto de discutirlo y tenerlo en cuenta creo que es importante porque nos lleva a replantearnos, a romper algunos mitos. La creencia histórica de esto solo pasa en clases sociales realmente bajas. ¿Vos crees que va a cambiar nuestros hábitos y la forma de vincularnos? Pero por lo menos nos replanteamos todo. Pero vamos a pensar un poco más. Y a mí el consultorio todos los días me hace pensar un poco. Digo, por supuesto que justo algunos de mis adjuntos son colegas, mujeres que trabajan hace tiempo en estos temas. Y uno, que tal vez es una palabra bastante criticada, la de desconstruirse, pero en definitiva uno todos los días va aprendiendo cosas nuevas y va advirtiendo que tal vez lo que pensaba hace 2, 3 años no es exactamente así. Como desandar y empezar nuevamente. Y a veces hay que desandar algunos caminos y volver a desandar, y eso es lo que permite cuestionarse y eso es lo que permite también la evolución de las normas. Y en la interna porque las normas no siempre fueron lo mismo, como decíamos hoy. Si en algún momento la mayoría fue 21 y hoy 18, algo pasó que fuimos razonando y llegando a esa posibilidad. Si antes no estaba la ley de violencia basada en género, sí había normativa internacional que consagraba exactamente lo mismo. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros que evolucionamos hacia esos lugares donde parece más razonable? Y bueno, requiere de un camino, requiere de un proceso. O sea, ¿por qué no sostener que esto que está pasando también es parte de ese proceso? También ha pasado en el consultorio. Lamentablemente, desde el punto de vista estadístico, han aumentado muchísimo los casos de delitos sexuales. Y la pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Se denuncia más? ¿Hay más? ¿O realmente hay una mayor visibilidad de la temática y hay gente que hoy se anima a denunciar que antes no? Se siente más protegida o por se ahí, siente más protegida. Tener más garantías para... O el sistema realmente está funcionando en cuanto a la protección de la víctima o es una casualidad. ¿Qué protección están teniendo hoy las víctimas? Y bueno, por lo menos porque en la puede fiscalía... suceder que algún imputado se le acerque, ¿no? Como para tratar de que no declare. Claro, bueno, sí, claro que sí. Y hay medidas hoy de no acercamiento, no contacto. O sea, hay medidas que si las violan se cometería un delito de desacato, nada más y nada menos. O sea, si tengo una orden judicial de no tomar contacto, de no acercarme, no hablar, ni directamente ni por interpuesta persona, si se probara que eso se intentó, esa persona comete un delito de desacato. Que ¿Se monitorea? Se monitorea a partir de la víctima, cuando no hay dispositivos electrónicos. Igual tenemos, en otros casos, tenemos desacatos aún con dispositivo electrónico, ¿no? Sí. O sea, no hay nada que evite, no hay nada que evite. Hablando de los imputados y de eso, acá hay alguien que consulta qué pasa con los imputados extranjeros si se van, ¿no? Y se escapan. No lo pueden hacer porque tiene una medida cautelar de justamente no salir del país. No puede salir. Tienen retenido el pasaporte. Fijar domicilio, exacto. Por eso pasa en todos los casos, o sea, básicamente se le retiene el pasaporte. No hay por qué privar de libertad a alguien, ¿no? Con prisión efectiva o domiciliaria para impedir que efectivamente se sustraiga a la justicia. Se pueden tomar otras medidas igualmente efectivas para evitarlo. ¿Los 32 imputados tienen cautelar? Respecto de no tomar contacto, no llamar, no acercar, sí, todos. ¿Respecto a salir?
No. La mayoría, sí, fijar Pero no domicilio, que yo recuerde, sí, creo que sí. Todos. Tendría que repasarlo, pero sí. Sí, porque cuando uno generalmente le toma las medidas básicas, fijar domicilio, no salir del país sin autorización, en general eso se dispone. ¿Y hay pedidos de internacionales, captura de alguien que todavía no se ha encontrado, algún imputado? No, no necesariamente. No que yo haya visto la investigación o que se pueda revelar. Ninguna de las dos. Bien. Juan Willimon, abogado de las víctimas de la Operación Océano, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, un gusto estar con ustedes. Placer la Gracias. charla.